Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo video. El día de hoy tenemos una secuencia en el tema de parábola. Precisamente vamos a estar trabajando algunos otros ejemplos. Trabajaremos ahora en el eje de las y. Tenemos en este ejemplo que, dada la ecuación de la parábola x cuadrada igual a menos 20y, encuentra, la primera de ellas es las coordenadas del foco. En segunda instancia nos preguntan la longitud del lado recto. El tercer punto que nos preguntan es la ecuación de la directriz. El cuarto punto son las coordenadas de los puntos extremos del lado recto. Y por último, el quinto punto es su gráfica. Obviamente, por el tema que estamos trabajando, nos referimos a un ejemplo de parábola con vértice en el origen. Ahora, un aspecto muy importante que habíamos comentado en el video anterior, determinar en función de qué variable se encuentra la ecuación. Por ejemplo, si en este caso tenemos que está en función de x y eso nos da como deducción el hecho de que la parábola se encontrará en el eje de las y. Entonces, una vez que tenemos esta ecuación de esta parábola, vamos a ir con esa información que tenemos a determinar cada uno de estos elementos. Lo primero que hacemos aquí es decir, si la ecuación de la parábola que nos están dando, que es x cuadrada igual a menos 20y, aquí deducimos dos cosas. Una es que la parábola está en función de x, por lo cual entonces va a estar sobre el eje de las y. Esa es la primera. Y la segunda es este signo. El signo determina que si está en y, la parábola puede abrir hacia arriba o podría abrir hacia abajo. El signo negativo me indica que la parábola al estar en el eje vertical va a abrir hacia abajo. Entonces esta sería la opción que vamos a tener en este caso. Terminamos la ecuación de la parábola cuando está en el eje de las y es negativa, que sería de la forma x al cuadrado es igual a menos 4ay. Y una deducción importante que vamos a hacer es decir, bueno, menos 4a corresponde a este valor de aquí. Entonces, en cierta manera, menos 4a sería lo mismo que decir que tenemos menos 20. Es decir, menos 4a es igual a menos 20. De esa manera nosotros podemos determinar el valor de a, que en este caso sería a es igual a menos 20 entre menos 4, y tenemos que a es igual menos 20 entre menos 4, menos entre menos más, y 20 entre 4, 5. Por lo tanto, a es igual a 5. Y este sería nuestro primer resultado. Ahora, ya que encontramos el valor de a, vamos a determinar las coordenadas del foco. Si recordamos, cuando queremos determinar las coordenadas del foco, en este caso, como está en el eje de las y, el otro eje vale 0, entonces sería 0, menos a. De tal forma que las coordenadas del foco serían igual a 0, menos 5. Y ese sería el primer resultado que obtendríamos, las coordenadas del foco. El segundo punto que nos pregunta es la longitud del lado recto. La fórmula del lado recto es igual en cualquier caso que tengamos de parábola y es el valor absoluto de 4 por a. El lado recto es igual al valor absoluto de 4 por a, que vale 5, que sería 4 por 5 igual a 20. Va a ser muy importante porque lo vamos a revisar cuando hagamos la gráfica, qué interpretación le damos a esta distancia, porque al final de cuentas será una distancia que existe de extremo a extremo de la parábola pasando por el foco. En el caso de la parábola, cuando está en el eje vertical y abre hacia abajo, la directriz se encuentra arriba del vértice. La ecuación sería y igual al valor de a. Por lo tanto, y es igual al valor de a, que es 5. Esta sería la ecuación de la directriz. Vamos a la cuarta, las coordenadas de los puntos extremos del lado recto. Recordaremos que tenemos la coordenada L y la coordenada R. Para efectos de que no pueda ser confuso para ti, en el eje vertical la coordenada está determinada de la siguiente manera. Sería 2a, a y 2a, a. Lo único que va a variar en cada caso son sus signos. Y imaginamos un poquito el hecho de que la parábola va a abrir hacia abajo y que el vértice está en el origen, entonces más o menos tendríamos algo así. Entenderíamos que la coordenada L sería esto de aquí y la coordenada R sería esto de aquí. Por lo tanto, si decimos, ok, la coordenada L va a ser x negativa y y negativa, entonces sería menos 2a, menos a, y la coordenada R, la intersección de este punto va a ser x positivo con y negativo, entonces sería 2a, menos a. Esto traducido en valores sería L es igual
a menos 2 por el valor de a, que es 5, menos a, que sería menos 5. La coordenada r sería 2 por 5, que es el valor de a, menos 5. Las coordenadas quedarían de la siguiente manera. Ponemos aquí una línea y decimos la coordenada L es menos 2 por 5, sería menos 10, menos 5. Y la coordenada R sería 2 por 5, que serían 10, menos 5. Y ahí tendríamos las coordenadas de los puntos extremos del lado recto. Finalizamos con la gráfica que tenemos aquí. Podemos ver que aquí tenemos ubicado, por ejemplo, el foco en 0, menos 5, el vértice obviamente en el origen, la coordenada L, el extremo del lado recto, que es menos 10, menos 5, aquí la tenemos, la coordenada R del otro extremo del lado recto, que es 10, menos 5, y en este caso la directriz que está en y igual a 5, que detrás del vértice, y aquí también establecemos lo que habíamos comentado anteriormente, que la distancia del vértice a la directriz es la misma que del vértice al foco. Con esto concluimos este ejemplo y vamos al siguiente. Este segundo ejemplo que tiene que ver con la parábola con vértice fuera del origen, y en este ejemplo vamos a utilizar una ecuación diferente a las que habíamos estado utilizando en otros ejercicios cuando era el vértice en el origen. Este ejemplo nos dice, dada la ecuación de la parábola y-3 al cuadrado es igual a 8 por x más 2, halla, inciso A, las coordenadas de su vértice, inciso B, las coordenadas de su foco, inciso C, la ecuación de la directriz. Cabe señalar que en este tema al final tú puedes desarrollar también la gráfica para que pueda ser mucho más claro y entendible todo el análisis matemático que vamos a hacer a continuación. En este ejemplo partimos del hecho que habíamos considerado también cuando veíamos el tema de parábola con vértice en el origen, en el sentido de que cuando está en función de una variable significa que está en el eje contrario. Por ejemplo, aquí está en función de y, entonces la parábola con vértice fuera del origen está en el eje de las x. Esa es la primera deducción que establecemos. Segundo, una vez que identificamos ese dato, definimos su ecuación, que es de la forma y menos k al cuadrado es igual a 4 por a por x menos h. Esta es la ecuación de la parábola con vértice fuera del origen cuando se encuentra en el eje horizontal. Entendemos el hecho que habíamos comentado también en el tema de circunferencia, que existe una coordenada h, k, que serían las coordenadas del vértice fuera del origen. Si y menos 3 representa el término que contiene acá, poder establecer el valor de k, podríamos igualar ese y menos 3 igual a 0 y tenemos que y es igual, despejamos de aquí el 3, y igual a 3. Por lo tanto, esto equivaldría a decir que k vale 3. Entonces sería la primera expresión que obtendríamos en ese caso, y lo mismo haríamos con el valor de x menos h, que sería en este caso x más 2, también lo igualamos a 0. Entonces tenemos que x es igual a menos 2, lo que equivaldría a decir que h es igual a menos 2. Aquí tendríamos esos datos. El vértice en este caso sería vértice h, k, vértice menos 2, 3. Para este ejemplo, ya contestaríamos la primera pregunta o el inciso A. Un punto muy importante es decir, bueno, si yo quiero establecer las coordenadas del foco, que es la segunda pregunta que me hacen, cuando se encuentra en el eje de las X, la parábola sería h más a, k. Foco es igual a la coordenada h, que dijimos que es menos 2, más el valor de a. Aquí es muy importante establecer este valor, que dices, ¿de dónde voy a sacar a? Hacemos un análisis similar cuando lo hacíamos con vértice en el origen, en determinar que este valor de 4a es como si tuviéramos igualado a este valor. 4a es igual a 8. A es igual a 8 y el 4 que está multiplicando pasa dividiendo. 8 entre 4, a es igual a 2. Como a vale 2, aquí tenemos que h, que vale menos 2, más a, que vale 2, coma, y el valor de k aquí ya lo tenemos, que es 3, ya lo habíamos obtenido aquí. Por lo tanto, las coordenadas del foco sería menos 2 más 2, pues es 0, 3. Y estas serían las coordenadas del foco para este ejemplo. Y vamos al último inciso. Nos dice, determina la ecuación de la directriz. La ecuación de la directriz, cuando el vértice
está fuera del origen se determina de la siguiente manera. Cuando la parábola es horizontal sería x igual a h menos a. X es igual a h, que vale menos 2, menos el valor de a, que dijimos que valía 2. X es igual a menos 2 menos 2 menos 4. Y esta sería la ecuación de la directriz. De tal forma que con el vértice, este foco y la directriz, tú podrías determinar la gráfica de la parábola para este ejemplo. El vértice de la parábola está fuera del origen, pero abre hacia la derecha, dado que este valor de 4a es positivo. Si hubiera sido negativo, estuviera el vértice fuera del origen, pero abriría hacia la izquierda. Espero que te haya servido este ejemplo. Sigue practicando y nos vemos en el próximo video. Adiós.